De un tiempo a esta parte, estoy segura de que todos han escuchado muchas noticias sobre vida fuera de nuestro planeta, y cómo las grandes potencias mundiales ya sabían de este tema, que siempre ha causado gran curiosidad y que viene envuelto en un gran halo de misterio y secretismo. Y es que después de las miles de series y películas sobre la presencia extraterrestre en la Tierra, unas declaraciones oficiales frente a políticos y expertos nos han dejado más dudas, y es por eso que hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia de un lugar oficial que pertenece a un gobierno que parece estar fuertemente involucrado con lo que está allá afuera. Sin más demora, conozcamos la historia, leyendas y secretos del Área 51. En sus inicios, lo que hoy conocemos como Área 51 se llamó Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños, ya que al ser un lugar que está a la mitad del desierto, nadie quería trabajar ahí y por eso le pusieron un nombre que por lo menos lo hiciera un poco atractivo. Pero la verdad es que el Área 51 es una base militar que está ubicada en Groom Lake, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, a unos 135 kilómetros del norte de Las Vegas. Tiene una superficie que va un poco más allá de los 12.000 kilómetros cuadrados y se cree, porque del Área 51 se sabe poco, pero se sospecha mucho, de que ahí trabajan unas 1.500 personas y obviamente está vigilada y protegida las 24 horas del día. Antes de 2013 no se sabía nada de esta zona militar, pero ese año se desclasificaron documentos que ampliaron un poco la información, como el origen de su nombre, que se debe a que fue construida en un terreno donde se realizaban pruebas nucleares. En 1955, Richard Bissell Jr., en aquel entonces director de la Agencia de Espionaje de los Estados Unidos, y Kelly Johnson, diseñador de los aviones Lockheed, seleccionaron como sede el aeródromo apartado de Groom Lake, y en 8 meses los ingenieros desarrollaron el avión U-2, que podía volar mucho más alto que cualquier otra aeronave de la época, lo cual le permitió a los pilotos volar por encima de radares, misiles y aviones enemigos soviéticos. Luego, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos agregó la base militar al mapa de emplazamiento de pruebas de Nevada y nombró oficialmente al sitio como Área 51, a pesar de que se le conoce con muchos otros nombres no oficiales, como los mencionados anteriormente, y agregándoles Hotel de los Sueños, Cuadrado Rojo, La Caja y El Rancho. Pero finalmente, su nombre más conocido es Área 51. En cuanto al secretismo de este lugar, esto no solo tenía que ver con lo que el público llegara a saber, que en sus inicios fue virtualmente nada, sino que inclusive algunos militares que trabajaron ahí lo hacían con el mayor secretismo y muchos de ellos recibían información limitada. T.D. Barnes, un especialista en vuelos, comentó para un documental de National Geographic que ellos eran básicamente unos guerreros silenciosos y que la información que recibían no podía ser anotada ni grabada y además se comunicaban usando claves. Es más, los militares que estaban dentro del Área 51 vivían ahí en una condición muy parecida a la de prisioneros, ya que no tenían acceso a la radio ni a la televisión y se les había prohibido, absolutamente, contarles a sus familias cuáles eran sus labores. Esto implicaba que muchos tuvieran que mentir, como uno de los pilotos, que por bastante tiempo hizo creer a su esposa que trabajaba reparando televisores. Se ha llegado a decir en libros como Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de los Estados Unidos, que personajes tan importantes de la historia de este país, como el expresidente Bill Clinton, no tenían el conocimiento total de lo que se hacía en este lugar. Un lugar como el Área 51, que ha permanecido siendo un secreto por tantos años, que está en medio del desierto, no sería lo que es sin un poco de teorías de la conspiración y de hechos que tal vez o tal vez no sean ciertos. Es por eso que ahora les contaré por qué es que el Área 51 se menciona tanto
cada vez que alguna noticia sobre avistamientos de naves no identificadas sale en las noticias y por qué es un lugar del cual se desconfía tanto. Una de las razones por las cuales el Área 51 se rodeó de tanto misticismo y que se convirtiera en el escenario perfecto para este tipo de teorías y sospechas es que los aviones que ahí se probaban volaban 3 veces más alto que un avión comercial y a velocidad supersónica, haciendo que cruzaran los Estados Unidos de costa a costa en menos de 75 minutos. Pero lo que sucedió en 1989 fue algo que marcó la reacción de la sociedad con el Área 51. Y es que Robert Lazar, quien decía haber trabajado en el lugar, dio una entrevista anónima a un medio de comunicación de Las Vegas, en el que mencionó que en la base militar se albergaban y estudiaban naves alienígenas, y que su trabajo consistía en copiar o recrear esa tecnología desconocida para que fuera usada en los aviones militares. No obstante, poco después de que la entrevista se hiciera pública, se desacreditó todo lo que había dicho Lazar, ya que se demostró que nunca había asistido al Instituto Tecnológico de Massachusetts ni al Instituto Tecnológico de California como había afirmado. Pero algo de lo que dijo era cierto de alguna manera. Los ingenieros y científicos del Área 51 sí estudiaban y recreaban otras tecnologías, pero eran de otros países, no de otros planetas. Lo que despertó la curiosidad y las teorías en la gente es que del Área 51 salían vuelos de alta tecnología y muchas personas llegaron a decir que eran objetos voladores no identificados los que se observaban en la zona. Es más, debido a esto, cerca de la base militar, una de las carreteras tiene el sobrenombre de carretera alienígena, por la cantidad de avistamientos que han sucedido ahí. La teoría de Lazar, que aunque cuando él la dijo era un tanto falsa, se podría comprobar ahora mismo con el testimonio del mayor retirado David Grush, exfuncionario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ha afirmado ante el Congreso que el gobierno norteamericano ha estado ocultando un programa secreto por décadas que se dedica a recuperar y realizar ingeniería inversa de objetos voladores no identificados, u ovnis, como los conocemos generalmente. Según el testimonio bajo juramento de Grush y otros 2 oficiales de las Fuerzas Armadas, el gobierno de su país tiene bajo su poder naves espaciales de origen extraterrestre, así como restos biológicos no humanos. Según el ex mayor, su testimonio se basa en las entrevistas que se hicieron a más de 40 testigos durante 4 años. Además, según un artículo de La Razón, Grush tendría conocimiento de la ubicación exacta de estos objetos y ha entregado esa información al inspector general y a comités de inteligencia. A pesar de que Grush tiene la intención de brindar toda la información que conoce sobre este caso, el Pentágono de los Estados Unidos ha sido tajante y ha salido a negar todos esos hechos. A pesar de todo lo que se cree ha pasado en el Área 51, hay explicaciones bastante sencillas para los testigos que cuentan haber visto ovnis surcar el cielo de Nevada. Y es que a medida que aumentaban las pruebas de las aeronaves U-2 y A-12 durante las décadas de 1950 y 1960, también lo hacían los avistamientos locales de ovnis. Lo que sucedía es que según esta explicación, ya que la gente desconocía, por obvias razones, esta tecnología que se estaba probando, cada vez que se llevaba a cabo una prueba, la gente pensaba que era un ovni lo que veían. Es más, lo que sí se ha probado es que los registros de avistamientos coinciden casi en su mayoría con las fechas y horas de vuelos de aviones experimentales que estaban clasificados en aquel entonces. Sin embargo, hay una buena cantidad de gente que no acepta esta información y que cree que el gobierno norteamericano sigue escondiéndole a su pueblo y al mundo la realidad del Área 51 y lo que ahí se hace. Es por eso que en septiembre de 2019, casi hacia el fin de mes, se llevó a cabo una actividad que se convocó por Facebook y se llamó el Asalto al Área 51. Esta actividad en un principio prendió las alarmas de la base militar, aunque también se pensó que era una broma. Pero finalmente no fue una acción violenta o una manifestación,
sino que varios cientos de personas llegaron a la pequeña ciudad desértica de Rachel, que es el núcleo habitado más cercano a la base militar, y lo que se pensó que sería un caos, terminó convirtiéndose en una fiesta de aquellos que creen que la verdad está ahí afuera. La gente que llegó al pueblito armó sus carpas, hicieron fogatas, algunos se alojaron en el único motel de la zona y básicamente se dedicaron a intercambiar historias sobre los avistamientos de los que habían sido testigos y nunca llegaron a ser una amenaza para el Área 51. Es más, el sargento Orlando Guerra, de la División de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Nevada, manifestó que la gente, de momento, había ido solo a divertirse, pero les advertía que tomar por asalto el Área 51 les traería problemas muy grandes. Adicional a este evento, se organizó otro en la ciudad de Jico, a 64 kilómetros al este de la base. Se vendieron más de 3.000 boletos y este festival sí obligó a los organizadores y a las fuerzas de la ley a tomar medidas de seguridad, como establecer una declaración de emergencia que podía ser utilizada para pedir ayuda del Estado si es que sucedía algo que no se pudiera controlar. Si uno de ustedes abre Google Maps en su computadora en este momento y busca el Área 51, les cuento que no lo van a encontrar, y es que esto sucede a menudo con lugares que los dueños o la administración no quieren que sea fácil de ubicar en caso de que una persona o grupo quiera llegar a este. Pero dentro de nuestra cultura, el Área 51 se ha visto o se ha imaginado bastante más de lo que pudiéramos creer. Una de las presencias más significativas del Área 51 en nuestra cultura se debe a la serie de televisión Expedientes Secretos X, que se estrenó en 1993 y, como todos ya conocemos, se dedicaba en muchos de sus capítulos a desarrollar historias sobre la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Otra de las películas que ha mencionado indirectamente este lugar, pero que sí se ha referido a la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, es Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que se basa en el incidente Roswell, pero la película comienza en el Área 51, donde se encuentra el cráneo del extraterrestre que da origen a la película. Ya un largometraje que se ha hecho específicamente para dar a conocer este lugar y sus leyendas es Área 51, que se dedica en su totalidad a contar el misterio que rodea la base militar que ya hemos conocido en este episodio. A pesar de que esta película no está basada en la vida real, sí lo está en una anterior que se llamó La Inducción Extraterrestre, el incidente en el Lake County, que es uno de los nombres no oficiales de este lugar. Inclusive, el Área 51 ha sido mencionado en capítulos de series como Los Simpson, Futurama, American Dad, Kim Possible y la película infantil Lilo y Stitch. Ya nos acercamos al final de este episodio y no quería dejar de mencionar unas noticias que han sonado bastante y que involucran al Perú. El primero es el testimonio del ex mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ya mencioné anteriormente, afirmó bajo juramento frente al Congreso de su país que el gobierno tiene conocimiento de la tecnología extraterrestre y que además tiene bajo su poder restos de vida no humana. El segundo caso, que está relacionado a la vida extraterrestre, son los avistamientos que se han dado en la Amazonía peruana. Esto acaba de suceder hace poco, más de un mes. Según los medios de comunicación, los pobladores de la tribu Iquitu del distrito de Alto Nanay, que está ubicado a 10 horas de la ciudad de Iquitos, denunciaron a las autoridades que durante las noches son atacados por seres extraños desde hace ya varias semanas. El presidente de la comunidad, Jairo Reategui, ha manifestado que esta situación comenzó el 11 de julio pasado. Estos seres, según testimonio de varias personas, son individuos que visten de color negro, miden 2 metros o más y que a pesar de que les han disparado varias veces, no han sufrido heridas. Dicen también que uno de estos hombres habría atacado a una adolescente de la comunidad, quien tuvo que ser llevada de emergencia a la posta médica.
Según algunos expertos que se dedican a este tema, este no sería un caso aislado, ya que desde Macicea, en Pucallpa, 3 jóvenes de 12, 15 y 17 años habrían sido atacados por un artefacto o nave que les apuntó desde el cielo con rayos láser y que además trataron de llevárselos. Estos casos no han sido resueltos ya que son situaciones más que extrañas, pero que podrían ser seres de otros mundos o simplemente un caso de histeria colectiva. Y ya para terminar el episodio, menciono nuevamente al Perú y a los extraterrestres. Y es que hace pocos días Jaime Maussan, ufólogo y periodista muy conocido en México, presentó ante la Cámara de Diputados de este país unas supuestas momias humanoides Nazca tridáctilas, es decir, unas momias humanoides con 3 dedos que fueron halladas en el Perú. Estas momias, que llegaron a México, fueron parte de un hallazgo de 5 ejemplares encontrados entre las ciudades de Palpa y Nazca en 2017 y se catalogaron como el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI, ya que algunos estudiosos supusieron que se tratarían de momias alienígenas. Sin embargo, a pesar de todas las esperanzas que se pusieron en las momias, la procedencia extraterrestre fue desmentida por el World Committee on Mummy Studies, o el Comité Mundial del Estudio de Momias en su traducción al español. Según el experto Rodolfo Salas Gismondi, del Museo Americano de Historia Natural, las manos y pies de estas momias serían de origen humano, a las que se les amputaron los dedos en los bordes para que se viera la apariencia alienígena. Y de acuerdo con otros expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú, las momias serían de seres humanos a quienes se les habría alterado la apariencia con fines de lucro. Ahora, la controversia con Jaime Maussan es que habría presentado estas supuestas momias extraterrestres cuando en realidad son falsas, y a pesar de que dijo tener respaldo científico, la Universidad Nacional Autónoma de México ha rechazado hace algunos días que se diga que a partir de sus estudios se puede afirmar que las momias son 100% alienígenas. Además, que si realmente fueran momias alienígenas, ¿cómo podría explicar Maussan que las sacó del Perú sin permiso alguno? Una buena película de terror seguramente es del gusto de muchas personas. Pero, ¿qué pasa cuando la historia que estamos viendo está basada en un evento real? Y mejor aún, el objeto central de la película existe realmente y se sabe dónde está guardado. Pongamos más interesante la historia. El objeto es real, se sabe dónde está guardado y se puede visitar. Eso es lo que pasa con este sótano en una pequeña casa que guarda miles de objetos que podemos considerar encantados. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la historia de Ed y Lorraine Warren, además de su famoso Museo del Ocultismo, que está ubicado en Connecticut, Estados Unidos. Ed y Lorraine Warren fueron 2 investigadores norteamericanos de fenómenos paranormales que se hicieron famosos por los mediáticos casos que atendieron, además de las películas que se hicieron sobre estos. Ed Warren nació en 1926 en Bridgeport, Connecticut, y desde muy pequeño comenzó a vivir experiencias paranormales. Cuando tenía entre 5 y 12 años, comenzó a experimentar esos fenómenos, específicamente a las 2 y 3 de la mañana mientras todos dormían. En esos momentos, las puertas del armario de su habitación se abrían solas y de este salían unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. Según una entrevista que le dio a Secrets of the Supernatural, Ed manifestó que el rostro que veía a menudo era el de una anciana enojada, y su presencia hacía que la habitación se pusiera terriblemente fría. Además que se escuchaban pisadas y susurros, lo que hacía que el niño saliera corriendo de su cama y durmiera con sus padres. Por su parte, Lorraine Rita Moran nació en 1927 en la misma ciudad que Ed,
y fue educada en un colegio católico de niñas, donde ella cuenta tuvo su primera experiencia paranormal, ya que a los 7 años comenzó a ver luces alrededor de las personas. Es por eso que, con la inocencia de una niña, le dijo a una de las monjas del colegio que sus luces eran más brillantes que las de la Madre Superiora, lo cual hizo que reciba un castigo, ya que la monja supuso que Lorraine estaba mintiendo. En ese momento, Lorraine comprendió que las luces que veía alrededor de las personas eran el aura de estas, y que era un don que solo ella tenía. Por mucho tiempo, nadie de su familia o sus amigos le creyeron, así que guardó ese secreto de ver auras, presencias y predecir cosas hasta que conoció a Ed Warren. Ed y Lorraine se conocieron cuando ambos tenían 16 años. Ed trabajaba en el Teatro Colonial de Bridgeport y Lorraine lo frecuentaba con su madre. Ahí se inició una amistad que se mantuvo a pesar de que Ed fue enlistado en el ejército debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Ed sobrevivió al hundimiento de su barco, por lo que le dieron 30 días de descanso, y durante ese tiempo, Ed y Lorraine se casaron para que luego él regresara a la guerra. Además de ser parte del ejército, Ed Warren se dedicaba a pintar, algo que hacía con talento y que le gustaba hacer. Su especialidad era pintar cuadros de casas de las que se decía estaban encantadas. Lo que él hacía era ir hasta el lugar, se sentaba en un espacio donde podía verla de manera panorámica, la pintaba, y fue durante esa época que Lorraine lo acompañaba y comenzó a desarrollar su don de ver si la casa realmente estaba encantada o no. Además que podía saber qué es lo que había pasado, si en la vivienda había fantasmas o algún ente demoníaco. Cuando algunos de los dueños de las casas les preguntaban qué hacían mirando tan intensamente su propiedad, Lorraine les ofrecía el cuadro que Ed había pintado, el cual por lo general tenía dibujados los fantasmas o entes que ella decía ver. En varios de los casos, las familias les compraban la pintura, con la condición de que entraran e investigaran los sucesos que atormentaban a la familia. Para 1952, debido a la fama de Ed y Lorraine, fundaron la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, que fue además la primera en su tipo que se dedicó a la investigación de sucesos paranormales. Ellos iban a las casas que se decía estaban encantadas y hacían la investigación sin cobrar un centavo, pero sí recibían ingresos a través de la venta de los cuadros de Ed. Con el tiempo, Lorraine fue identificada como clarividente y medium, y a Ed se le consideró como el único demonólogo que fue reconocido por la Iglesia Católica, ya que formó parte de un grupo con otros 7 demonólogos que eran todos sacerdotes, a excepción de él. El método para hacer las investigaciones de esta sociedad, en un principio solo se dedicaba a investigar fenómenos paranormales, pero luego los Warren se dieron cuenta de que querían ayudar a las personas desde la raíz y que no podían explicar lo que les sucedía. El trabajo de la organización se basaba en la religión, pero también utilizaba la ciencia, y además contaban con médicos, investigadores, policías, enfermeras, estudiantes, y también recibían voluntarios para ser parte de esta. Siguiendo el ejemplo de Ed y Lorraine, no cobraban por los servicios, pero sí aceptan ayudas para cubrir algunos de sus gastos. Muchos de los casos que los Warren investigaron se convirtieron en películas y ahora les contaré algunos de los más conocidos. Uno de estos es el de 1971, que involucró a la familia Perron, que vivía en Harrisville, Rhode Island. Después de ir a la casa, los Warren confirmaron que esta vivienda estaba siendo acechada por una bruja llamada Bathsheba, que vivió ahí a principios del siglo XIX. De acuerdo con los investigadores, esa bruja maldijo la tierra cuando su esposo la encontró frente a la chimenea, sacrificando a su hijo mientras profesaba su amor por Satanás, para posteriormente suicidarse. Esta investigación se representó en la película The Conjuring o El Conjuro de 2013, e inclusive Lorraine Warren aparece en una de las escenas. Otra de las investigaciones, tal vez de las más conocidas de los Warren, es la de la casa de Amityville. Este caso de 1976 se hizo muy famoso por la película Terror en Amityville.
En este, George y Kathy Lutz afirmaban que su casa estaba siendo atormentada por una presencia demoníaca y muy violenta que hizo que la abandonaran. Según la investigación de Ed y Lorraine Warren, en esta casa, cuya dirección es el 112 de la avenida Ocean, Ronald DeFeo asesinó a toda su familia, y durante el juicio dijo que unas voces lo obligaron a hacerlo. A partir de este caso se escribió un libro en 1977 y se hicieron 2 películas, una en 1979 y otra en 2005, además que este caso forma parte de la película El Conjuro 2. Para 1977, los Warren investigaron el caso de un poltergeist en Enfield, al norte de Londres, el cual afectó principalmente a una niña llamada Janet de solo 11 años. Este fue el caso que inspiró la película El Conjuro 2. Pocos años después, en 1981, Arne Johnson fue acusado de asesinar a su casero Alan Bono. Antes del crimen, Ed y Lorraine fueron llamados para lidiar con la posesión del hermano menor de la prometida de Johnson. Los Warren afirmaron después que Johnson también estaba poseído, y durante el juicio, Johnson intentó librarse de la culpabilidad alegando posesión demoníaca, pero este argumento no fue aceptado en la corte. El caso fue descrito en el libro de 1983 titulado The Devil in Connecticut, o El Diablo en Connecticut, escrito por Gerald Brittle, y la historia fue la inspiración para la película El Conjuro 3. Solo 5 años después, Ed y Lorraine anunciaron que la casa Snedeker, una funeraria, estaba infectada con demonios. El caso fue cubierto en su libro de 1992 titulado En la oscuridad, que narra el supuesto tormento al que fueron sometidos los miembros de esa familia tras mudarse a la casa. Una película pobremente basada en estos eventos, dirigida por Peter Cornwell, fue lanzada en el año 2009. Estos son solo algunos de los casos más conocidos que han investigado los Warren. Sin embargo, uno de los lugares más misteriosos relacionado a esta pareja de investigadores es su propio Museo del Ocultismo. El Museo del Ocultismo de los Warren está ubicado en Monroe, Connecticut, Estados Unidos, en el sótano de la casa que habitó la pareja, que anteriormente fue el estudio de Ed. Las personas que lo han visitado cuentan que entrar era un espectáculo, ya que en primer lugar tenían que esperar unos segundos para que su vista se acostumbrara a la luz, ya que la iluminación era bastante tenue y en tonos rojos y violetas. Además que habían numerosos carteles en los que se indicaba que no se puede y sobre todo no se debe tocar nada. Dentro de este misterioso museo se pueden encontrar miles de objetos que resultaron ser clave en las investigaciones de Ed y Lorraine Warren. El objeto más famoso es sin duda la muñeca Annabelle. Este caso sucedió en 1968, cuando 2 compañeras de departamento que eran enfermeras alegaban que una muñeca Raggedy Ann, que es totalmente distinta a la Annabelle de las películas, estaba poseída por el espíritu de una niña de nombre Annabelle Higgins. Los Warren determinaron que la muñeca no estaba poseída por un espíritu, sino por un ente demoníaco, ya que los primeros no pueden poseer objetos, y que el objetivo principal de este demonio era poseer a las enfermeras. La muñeca está encerrada dentro de una caja de cristal con un cartel que dice: "Definitivamente no debes abrir esta caja", y otro que dice: "Peligro, no tocar nada". Esta muñeca es obviamente la más visitada y fotografiada del museo. Otro objeto que se encuentra en el Museo del Ocultismo es el espejo maldito de la plantación Myrtles. Este lugar, que antes de ser una plantación donde se explotó, torturó y asesinó a muchos esclavos afroamericanos, fue un cementerio indio, por lo cual se dice que está lleno de fantasmas. Uno de los objetos de la casa principal es un espejo muy grande y que a primera vista parece ser un espejo común y corriente, pero quienes llegaron a verlo en la plantación cuentan que al ver su propio reflejo se podía ver toda clase de figuras extrañas, o de esclavos, o inclusive de vez en cuando huellas de manos de niños
quedaban impregnadas en el espejo. Según los expertos, este podría estar poseído por fuerzas demoníacas. Shadow es el muñeco que le perteneció en vida a un niño de nombre Robert Eugene Otto, que vivía en Florida y se creía que este juguete tenía vida propia, ya que el menor señalaba que podía hablar con él y éste le había dicho que quería hacerle daño tanto a él como a su familia. Se asume que una vez que Robert murió, una niña se mudó a la casa y encontró al aterrador muñeco en el sótano. Ella contó que el muñeco intentó matarla, por lo que la familia acudió a los Warren para que detuvieran los fenómenos que estaba provocando el muñeco. También en el museo se encuentran varios maniquíes, siendo uno de ellos el que está vestido como Hannah Cranach, más conocida como la bruja de Monroe. Según la fundación de los Warren, se dice que el fantasma de Cranach aparece en el cementerio de Gregory's Four Corners en Trumbull, donde está enterrada y donde suele causar que los coches que pasan por ahí se choquen. Otro de los maniquíes es el que lleva un vestido blanco y representa a la Dama Blanca del cementerio de la Unión, que está ubicado en Easton. Este caso fue investigado por Ed y Lorraine, que hicieron conocido en su libro Cementerio verdaderas apariciones en un antiguo cementerio de Nueva Inglaterra. Como es de suponerse, en este museo no solo hay muñecos como Annabelle y Shadow, sino también se encuentra una conocida como la muñeca de las sombras, que es bastante tétrica y que, según lo indicado por Ed Warren, es capaz de visitarte en tus sueños para perseguirte e inclusive detener el corazón de quienes sueñan con ella. También se puede encontrar en el museo la caja de música de la familia Perron. Esta aparece en la película El Conjuro, y aunque en la ficción los Warren pudieron ayudar a la familia con los fenómenos paranormales que sucedían en su casa, en la vida real la verdad es que no lo hicieron. Además se puede encontrar un órgano o piano que se dice se tocaba solo. Aparentemente esto sucedía todos los días a las 9 de la noche, y dentro de las miles de cosas que se pueden encontrar está un ladrillo de la rectoría de Borley, que fue construida en 1862 y se dice que es uno de los lugares más embrujados de Inglaterra. En 1929, el Daily Mirror publicó un informe de Harry Price, un investigador paranormal que reportaba los avistamientos de una monja y un carruaje fantasmal, además que se escuchaban sonidos sin que hubiera nadie en el lugar. Actualmente, el Museo del Ocultismo permanece cerrado debido a que se encuentra en proceso de traslado a una nueva sede. Sin embargo, mientras estuvo abierto al público, estaba totalmente prohibido visitarlo de noche. Pero no podemos hablar de los cientos de casos que los Warren han investigado y que muchos han llegado a la pantalla grande sin referirnos a la otra cara de la moneda. Después de que los Warren colaboraran en 1981 en el caso de Arne Cheyenne Johnson, un joven que alegó que había cometido un crimen porque fue poseído por demonios, el matrimonio ganó popularidad por lo curioso y mediático del tema en los tribunales. Tras este caso, algunos periodistas investigaron al matrimonio y llegaron a la conclusión de que lo que los Warren decían haber encontrado en sus investigaciones no llegaban a nada en concreto, y en algunas publicaciones se les llegó a tratar como dos personas fraudulentas que habían estafado a muchas personas con el simple objetivo de fama y dinero. A los Warren no les ayudó nada que los implicados en el caso de Amityville confesaran que habían inventado todo, especialmente para que Ronald DeFeo pudiera convencer al jurado de que efectivamente fueron las voces las que hicieron que matara a su familia y así le redujeran la sentencia. Es más, el escritor Ray Garton dijo refiriéndose a Lorraine: «Si me dijese que el sol va a salir mañana por la mañana, pediría una segunda opinión». Garton no es solo un escritor que ha publicado sobre los Warren, sino que colaboró con ellos en un libro sobre una vieja casa en Connecticut que había sido anteriormente una funeraria en la que vivía la familia Snedeker. Para Garton, este libro fue el punto más bajo de la carrera de los investigadores paranormales y confesó que algunos miembros de esta familia estaban atravesando problemas de alcoholismo y drogadicción, y durante aquellos días ni siquiera eran capaces de lograr que sus versiones coincidieran. Cuando ocurrieron los supuestos hechos paranormales, la familia Snedeker tenía un inquilino en el piso de arriba,
él nunca observó algo fuera de lo común. Y desde que la familia se fue de la casa, nadie más tuvo experiencias paranormales en el lugar. Los Warren, sin embargo, parecían dispuestos a creerlo todo, siempre y cuando pudiesen añadir el exorcismo a los por entonces ya voluminosos archivos de la New England Society for Psychic Research, su gran contribución al mundo de la parapsicología. En el caso del poltergeist de Enfield, varios testimonios, incluidos el de la propia familia afectada, dijeron que los Warren se presentaron en Inglaterra sin haberlos llamado, y que a lo sumo pasaron una noche investigando la casa donde nadie sabía exactamente quiénes eran o qué estaban haciendo. Además, se llegó a confirmar que el incidente en realidad se trataba de dos niñas que estaban buscando llamar la atención. Antes de terminar este episodio, estoy segura de que ya han visto una o más películas del expediente Warren, La Monja y Annabelle, pero aquí les comparto el orden en el que deben verse para poder entender la historia y además hacerlo de forma cronológica según los hechos que cada película representa. Según algunos medios de comunicación, el orden es el siguiente. Comienzan con La Monja, cuya historia ocurre durante 1952, luego siguen con Annabelle Creation, continúan con La Monja 2, luego Annabelle, y prosiguen con Annabelle Vuelve a Casa, Expediente Warren El Conjuro, para pasar a La Llorona, Expediente Warren El Caso Enfield, y terminan con la última película que se ha estrenado, que es Expediente Warren Obligado por el Demonio, que trata del caso de Arne Johnson. Si ustedes quieren saber más de los Warren y los casos icónicos que han investigado, déjenme un comentario en @lugaresmisteriososelpodcast en Instagram o Facebook. En las redes también pueden dejarme otras sugerencias o mensajes. Como ya es costumbre, les agradezco mucho por llegar hasta esta parte. Recuerden que pueden escuchar Lugares Misteriosos en la app de Audio Player y en audioplayer.pe, además de Spotify y las demás apps donde escuchen sus programas favoritos. Si este episodio les ha gustado, no dejen de recomendarlo a quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido. Y si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en la app donde lo escuchen para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Como ya es costumbre desde que el podcast está al aire, siempre preparo algún episodio o episodios especiales para esta fecha. Y como no hay necesidad de cambiar lo que nos gusta, en esta ocasión, el especial de Halloween contará las historias más terroríficas de ustedes, los oyentes. Sin más demora, comencemos con la historia de un edificio antiguo, un chillido desgarrador, un cuadro misterioso y más. Apaguemos la luz, pongámonos nuestros audífonos y disfrutemos de esta noche de terror. Esta es la historia de Maite, de Uruguay. El lugar donde sucedió esta particular anécdota es un sanatorio muy antiguo, de finales del siglo XIX, que además ocupa un área bastante grande de terreno, y debido a su antigüedad, algunas partes se mantienen originales, como los ascensores, y otras están en refacción y recuperación, pues bueno, estas se ven un poco abandonadas. Sobre este lugar se cuenta que tiene algunos fantasmas bien identificados, que serían los de una monja que llevó a cabo labores de enfermería, un médico mejor conocido como el Dr. Lenguas, que aparentemente sería uno de los fundadores del nosocomio, y era además como una especie de salvador, ya que se cuenta que revivió a algunos pacientes, o que solo sus palabras podían reconfortar y hasta mejorar a los enfermos. Sin embargo, de estos dos entes paranormales, por lo general se cuentan cosas buenas, como que a pesar de que no están en nuestra dimensión, siguen cuidando a los pacientes en el sanatorio.
y aunque yo soy bastante escéptica y hasta me gusta una buena película de terror, lo que me pasó una noche en el sanatorio donde casualmente yo trabajaba me asustó a tal punto que me hizo dudar de mi escepticismo. Esto me sucedió hace 3 años. Estaba trabajando en la farmacia, un área que no era la que normalmente me encontraría, ya que mi ubicación regular era otro edificio perteneciente a esa red de sanatorios. Y confieso que ya había escuchado ciertas historias sobre lo que sucedía en esa parte del hospital, así que quién sabe, podría haber estado sugestionada. Ahora, también tengo que mencionar, para que entren en contexto, que a partir de las 7 de la noche, la mitad del piso donde yo me encontraba quedaba completamente vacío, y yo era la única persona en esa parte del edificio. Es más, para llegar a la enfermería, que era la parte donde sí había otras personas, tenía que atravesar un pasillo largo que no estaba bien iluminado. La noche en cuestión estaba realizando una tarea bastante monótona, así que decidí poner un poco de música para no aburrirme, pero no muy alta para estar pendiente por si alguna de las enfermeras llegaba a hacer algún requerimiento. En ese momento sucedió la primera de una seguidilla de cosas que fueron escalando. Sentí el inconfundible golpe de un bolígrafo contra la puerta y salí para atender a quien estuviera ahí, pero no había nadie. Apagué la música para estar más pendiente y al poco tiempo escucho como unos pasos se acercan a la puerta y nuevamente oigo ese golpeteo de un lapicero contra esta. Salgo más rápido aún para ver qué pasa, pensando que alguien me estaba jugando una broma, pero nuevamente no hay nadie. Decido entonces dejar la puerta entreabierta, ya que algunas enfermeras a veces entraban sin avisar, así que si escuchaba ese golpeteo, sabría que no era en mi puerta. Pensé que ese había sido un incidente aislado, pero luego comenzó a sonar la alarma de un ascensor del edificio. Este era uno bastante viejo que estaba a unos metros de mi farmacia y que tenía una puerta de rejilla y una común con pestillo, que aún se pueden encontrar en algunos edificios antiguos en Montevideo. Cuando alguna de las puertas se quedaba un poco abierta, comenzaba a sonar, dando aviso del desperfecto, y si nadie cerraba las puertas, pues entonces el ascensor no funcionaba. Y eso en ese momento era bastante extraño, ya que no había nadie en el edificio excepto por mí. A pesar del miedo que sentía, me armé de valor y fui a ver qué pasaba con el elevador porque la alarma no dejaba de sonar y en ese momento, mientras más me acercaba, sentí un frío incontrolable y tuve la sensación de que no estaba sola, así que regresé corriendo a la farmacia y cerré la puerta con llave por dentro. Después de unos minutos en los que recobré la calma, seguí trabajando y tuve que darle la espalda a la puerta. Después de unos minutos, escuché claramente cómo la puerta se abría lentamente. Es más, llegué a sentir como si alguien hubiera entrado y hubiera movido un estante bastante pesado que estaba dentro de la farmacia. Sin embargo, mi turno no había terminado, así que seguí con mi trabajo hasta que ya era mi hora de salida, y como me estaban esperando, quise salir más rápido, por lo que me subí al ascensor. Al estirar la mano para cerrar la puerta, sentí como si hubiera alguien fuera de este que jalaba en la dirección contraria, y aunque debí salir en ese instante, me quedé. Vaya que me arrepentí. El ascensor parecía tener vida propia, ya que en el piso que marqué las puertas no se abrieron, y luego me llevó por todos los pisos sin yo haber aplastado ningún botón. Cuando acabó el macabro paseo, gracias a mis gritos de desesperación, una de las personas de mantenimiento me sacó del ascensor, ya que las puertas no abrían fácilmente. Después de haber escuchado las historias sobre la monja enfermera y el buen doctor, me ha quedado la duda de si todas las almas o fantasmas que aún caminan por ese hospital tienen buenas intenciones con la gente. Esa noche parece que había algo más siniestro. Antonio, de México, nos cuenta su historia. En México existe algo raro que se conoce como el chillido del muerto,
que es un quejido o lamento que se suele escuchar en la noche o madrugada en la calle y es considerado como un mal augurio, pues se dice que pronostica la muerte. Por eso, muchas personas enfermas o de avanzada edad son los que más temen escuchar este alarido por las noches, ya que piensan que les ha llegado la hora. La anécdota que les quiero contar hoy se la contó a mi hermano un compañero de su trabajo que se llama Joaquín, y era uno de los contadores de más edad de la oficina, que además tenía una gran responsabilidad y por eso sorprendió a muchos cuando dejó de ir por algún tiempo a trabajar. Lo que había pasado es que su esposa estaba un poco enferma y tenía que llevarla constantemente al cardiólogo, y según don Joaquín, su problema cardíaco se había agudizado más debido a un incidente que procedió a contarnos. Según don Joaquín, en el municipio de Amozoc, en el estado de Puebla donde vivían, ya hace varios años, una madrugada su esposa se levantó para ir al baño y estando ahí, escuchó como si hubieran chocado dos automóviles, justo fuera de la casa. La señora salió del baño y se acercó a la ventana, y a pesar de que no escuchaba ruidos del exterior, vio que efectivamente había dos autos que habían tenido un accidente que se veía bastante serio. Pero el accidente en sí no fue lo que la asustó, sino que vio entre los fierros retorcidos una extraña figura que parecía ser una mujer vestida de negro que no caminaba, sino que se movía entre estos fierros, como buscando algo que pudiera llevarse. Al ver esto, la esposa de don Joaquín se alejó de la ventana y regresó a su habitación, donde su esposo le preguntó qué le pasaba, ya que la vio algo pálida. Y después de escuchar la historia, el señor se acercó a la ventana y vio como una sombra salía de entre los autos y se comenzó a acercar a él, por lo que inmediatamente cerró la cortina y junto a su esposa se quedaron en la cocina por un buen rato. Fue en ese momento que escucharon un chillido desgarrador que hizo que se quedaran petrificados. Luego lo escucharon 3 veces más, pero esta vez como si se estuviera alejando. Después de unos minutos escucharon la llegada de las ambulancias y la policía, por lo que don Joaquín decidió salir a preguntar qué había pasado y se encontró con varios de los vecinos que vivían en las casas cercanas. Fue ahí cuando se enteró que el accidente había sido fatal y que los 2 conductores habían fallecido en el acto. Don Joaquín decidió quedarse callado sobre los gritos que había escuchado. Sin embargo, uno de los vecinos le preguntó si había escuchado chillar al muerto. Cuando contestó que sí, además, otros vecinos dijeron haber visto pasar una silueta negra por sus ventanas. Y para sorpresa de todos, uno de los paramédicos les contó que también había escuchado el chillido, por lo cual no se sorprendió al encontrar a las personas ya fallecidas en el lugar del accidente. Nuestra tercera historia es la de Sebastián, que la envió desde México. La historia que les contaré sucedió en mi lugar favorito de todo el mundo, la casa de mis abuelos. Siempre, desde niño, amé ir a esta casa, que es una enorme, situada en un vecindario relativamente antiguo y tiene 4 pisos, una sala comedor de doble altura que está alumbrada por un hermoso candelabro de cristales, chimenea y sótano, donde jugaba con mis primos al búnker de guerra o la base secreta. Tenía también un jardín lleno de árboles frutales y en la parte exterior había otro jardín, un poco más pequeño, donde estaba un árbol de limón, un aguacate y una bugambilia, que estaba plantada dentro de un tocón, que es, para quienes recién escuchen esa palabra, la base de un tronco seco y hueco. Ese tocón siempre nos daba miedo, pero no tanto como otro adorno que estaba dentro de la casa de mis abuelos. Fuera de una de las recámaras se encontraba un cuadro que había pintado mi abuela, y era el de una niña, sentada sobre otro tocón muy parecido al que estaba en el jardín de la casa, que llevaba un vestido azul y tenía una mirada muy penetrante, que parecía seguirte a donde fueras. Siempre que tenía que pasar enfrente del cuadro, trataba de no voltear a verlo, ya que me producía intranquilidad y miedo, y más cuando nos quedábamos a dormir en la casa de los abuelos.
y fue una de esas noches que junto con unas 2 primas que también se habían quedado en la casa, después de asegurarnos que los abuelos se habían dormido, encendimos las luces, descolgamos el cuadro y lo escondimos en uno de los armarios de una habitación que ya no se usaba. Nos fuimos a dormir muy contentos, hasta que más tarde nos despertó un sonido horrible que parecía el llanto de alguien fuera de la casa, con unos quejidos terribles que se escuchaban cada vez más fuertes, hasta que nos pusimos a rezar y solo así el ruido se detuvo y pudimos dormir. A la mañana siguiente, la abuela nos llamó la atención porque habíamos descolgado el cuadro, por lo que nos hizo regresarlo a su lugar, y justo ahí le contamos sobre los llantos que habíamos escuchado la noche anterior. Ella nos contestó que había sido una gata en celo, que según hacía ruidos parecidos a los llantos de niños, y además nos llamó la atención por tener miedo y por hacer travesuras. La explicación de la gata en celo nos tranquilizó en ese momento y nos olvidamos del tema, hasta que en otra ocasión nos volvimos a quedar en la casa de los abuelos y decidimos nuevamente sacar el cuadro. Una vez que lo guardamos, al poco tiempo volvimos a escuchar los lamentos, pero como la abuela ya nos había dado una explicación, pensamos que era una gata en celo y tratamos de dejarlo pasar, hasta que otro sonido nos llenó de miedo, un golpe en la puerta de la habitación donde habíamos dejado el cuadro. Ese ruido no nos dejó dormir y teníamos tanto miedo que no queríamos salir del cuarto, así que solo prendimos las luces y nos pusimos a rezar hasta que nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, antes de bajar a desayunar, pasé al baño y escuché que mi abuelo le dijo a mi abuela: ¿escuchaste, María? En la noche vino la niña que llora, y esta vez lloró muy fuerte. A lo que mi abuela le contestó que sí, que la había escuchado y que seguramente nosotros habíamos sacado el cuadro otra vez. Después de escuchar eso y casi hacerme en los pantalones, corrí a donde estaba mi hermano y mi prima y les conté todo. Los tres, muy asustados, fuimos a poner el cuadro en su sitio, mientras que le pedíamos perdón a la niña, pero no la mirábamos. Luego, en el desayuno, le pregunté a mi abuela por el ruido y nos dijo que eran los gatos, que ya no preguntara más y que no volviéramos a sacar el cuadro de su sitio. A pesar de que intencionalmente nunca volvimos a sacar el cuadro, las veces que se caía por alguna razón, siempre se escuchaban los lamentos, pero siendo niños, nos convencíamos de que eran las gatas y lo dejábamos ahí. Hasta que ya cuando crecí, una vez que fui a visitar, estaba conversando con la señora Justina, quien ayudaba con el aseo de la casa y a quien además yo conocía desde pequeño y que trabajaba con mis abuelos desde que construyeron la casa. Así que me atreví a preguntarle qué pasaba con ese cuadro. «Ay, Bastiancito», me dijo, «te voy a contar algo. Antes de que tus abuelos construyeran la casa, yo era la nana de una familia que vivía aquí a la vuelta. Tenía 13 años y cuidaba a 2 niñas chiquitas que eran hijas de un doctor y yo las quería mucho. El terreno de esta casa antes estaba lleno de flores y aquí venía con las niñas a jugar. Ellas jugaban en ese tocón que ya estaba aquí, y un día que las estaba llevando, nos encontramos con muchos policías que no nos dejaron pasar. Nos regresamos porque mi patrona nos llamó y nos hizo entrar muy rápido a la casa. Hizo que las niñas vayan a su cuarto y me dijo que si quería sacarlas otra vez, le avisara, porque no tenía permiso para ir yo sola con ellas. Lo que había pasado es que se había perdido una niña. Es más, había salido en las noticias y justo esa tarde la habían encontrado muerta en el tocón del terreno. En ese momento, yo, ya un Sebastián adulto, me quedé congelado con lo que había escuchado. Pero eso no fue todo. Justina me contó que cuando mis abuelos comenzaron a construir no sabían de la historia, y mi abuelo no quiso sacar el tocón porque le parecía simpático y ahí lo dejó. Con el tiempo, la familia del doctor para la que Justina trabajaba se fue, y ella comenzó a trabajar con mis abuelos, por lo que le contó la historia a mi abuelo, pero él no le creyó, hasta que pocas noches después comenzaron a escuchar los llantos de una niña, y por el susto, mi abuela hizo bendecir la casa por dentro y fuera.
Con ello dejaron de escuchar a la niña por un tiempo, hasta que mi abuela comenzó a soñar con ella y decía que la niña le pedía que la recordaran. Es por eso que ella pinta a la niña cerca al tocón y colgó la pintura dentro de la casa. Desde que mi abuela hizo esto, nunca más la escucharon, a excepción de las noches que nosotros la sacábamos de su lugar. Y para que la niña estuviera más tranquila aún, mi abuelo plantó la bugambilia en el tocón en su honor. Desde que me enteré de esa historia, nunca más hemos vuelto a sacar el cuadro de su lugar. Marcela, host del podcast Rincón Escarlata, nos manda su historia y nos la cuenta ella misma. Adelante, Marcela. Hola Jackie, saludos a todos los podescuchas de Lugares Misteriosos, dentro de los que me incluyo desde hace ya años. Te agradezco muchísimo, de verdad, este espacio. Esta historia la retomé de una de las entradas más antiguas de mi blog, que es rinconescarlata.wordpress, y la verdad creo que mezcla perfectamente el tema paranormal con el true crime. La parte de leyenda o paranormal, la verdad le pasó a un amigo mío que se llama Cristian, y esto le ocurrió en 1999. Por aquel tiempo, su trabajo consistía en viajar frecuentemente por todo el país, entonces él y su equipo debían acudir en ese momento a un evento en el estado de Chihuahua, que está muy al norte del país, y es un viaje demasiado largo desde la Ciudad de México, que de hecho dura entre 18 y 23 horas, por lo que obviamente durante el viaje se formó una dinámica de mucho compañerismo y juegos y bromas, etc., entre todos los de su equipo. Por alguna razón inesperada, tuvieron de pronto que parar en un pequeño pueblo llamado Krill, que ya está así muy cerca, o sea, es dentro de Chihuahua, pero no era el destino al que iban. Ellos, la verdad, muy frustrados porque veían ese pueblo pues como sin ningún chiste y muy despoblado, pues estaban bastante decepcionados de la situación, y además de que no había realmente muchas opciones de hoteles en las que pudieran escoger, y solo encontraron uno, y bueno, pues lo único que necesitaban era pasar la noche y cenar, porque además ya llevaban bastante hambre. Resulta que en ese hotel, me cuenta mi amigo, que había un cuadro en la recepción de un hombre tarahumara en pose como algo retadora. Eso les llamó la atención porque fue lo primero que vieron al entrar. Después, ya cuando entraron al restaurante, en este había otro cuadro, pero ya con varios tarahumaras, y me cuenta que entre todos ellos empezaron a jugar, así como a compararse a sí mismos con cuál se parecía a quién de los personajes del cuadro. Entonces, bueno, no pasó de 2 horas de estar haciendo chistes y esas cosas. Se fueron a dormir y para esto eran 8, entonces fueron de 2 en cada habitación. Él recuerda perfectamente que ya al quedarse dormido comenzó a soñar que el techo de su habitación desaparecía y se abría un ventanal enorme y que las cortinas volaban como si estuvieran siendo succionadas por el cielo. Pero ya lo realmente feo fue cuando él se dio cuenta que no podía moverse ni respirar bien. Esto es como la típica subida del muerto, como decimos acá en México, o propiamente sería el parálisis del sueño. Como sea, pues él de verdad se estaba asfixiando y en algún momento hizo algún movimiento, un reflejo en el que ayudó a que su compañero notara que se estaba asfixiando, entonces lo despertó. Pero lo curioso es que durante ese sueño, Cristian recuerda que veía a un tarahumara riéndose de él, hacía carcajadas como disfrutando que él se estuviera ahogando, que no se pudiera mover. Y luego más extraño fue que su amigo, su compañero, también estaba como tanteando su colchón porque decía que él también estaba soñando que alguien se reía de él, pero que además lo estaban picando con algo filoso. Entonces él pensaba que debía haber algo filoso por lo que estaba soñando eso. Sin embargo, no había absolutamente nada en su cama. Pues total, los dos, ya muy asustados, decidieron salirse de la habitación y buscar a otros de sus compañeros, pedirles como posada. Obviamente sí los recibieron, pero claro que se burlaron primero de ellos porque así como niños chiquitos que tuvieron una pesadilla y corren por sus papás, bueno, pues no se salvaron de esa broma. Lo chistoso, o lo que fue así como les salió el tiro por la culata, fue que a la media hora de que ya estaban volviendo a dormir, esos que se estaban burlando también empezaron a tener la misma experiencia.
de no poder dormir bien, de no poder respirar o pesadillas, etc. Bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que al final todos, o sea, los 8 compañeros sufrieron experiencias parecidas o unas todavía más espeluznantes. Por ejemplo, uno de ellos contó que en la regadera de su habitación, o sea, en el baño, se abría esta regadera sola a cada rato. Ellos iban, la cerraban porque igual les decían, no, pues a lo mejor está floja, la cerramos mal o algo. La cerraban y a los minutos se volvía a abrir. Entonces, bueno, los 8 terminaron todos juntos muertos de miedo en una sola habitación. Obviamente al final, al día siguiente decidieron largarse de ahí inmediatamente porque era demasiada coincidencia que a todos les hubiera pasado lo mismo. Y aunque sí podríamos hablar de histeria colectiva o algo parecido, o sea, sugestión por algo que, no sé, por los cuadros que vieron, lo que es extraño es que, digamos que cada uno por su parte estaban viviendo las mismas cosas feas, aunque no estaban siendo conscientes de que los otros también estaban viviendo lo mismo, pues la verdad bastante inexplicable. Ya al día siguiente, cuando estaban por salir del hotel, uno de ellos no pudo contener la curiosidad y decidió preguntarle a uno de los trabajadores del hotel, pues contarles primero lo que le había pasado y si él sabía algo de lo que pasaba ahí. Y el señor le dijo que sí, que efectivamente en ese hotel pasan cosas, que era normal, que ya se sabía como por todo el mundo. Y él le preguntó a su vez que si ellos no habían escuchado sobre la matanza de estudiantes, como si ellos fueran locales. Y el señor procedió a contarles que efectivamente ahí había ocurrido una masacre hacía algunos años, porque también un grupo de estudiantes se habían ido a pasear en Krill cuando se encontraron con unos jóvenes raramuris, que es también como se les llama a los tarahumaras. Se supone que se pusieron a jugar cartas y parece ser que los turistas les ganaron a los jóvenes tarahumaras y que eso los ofendió mucho, por lo que sin mediar palabra alguna decidieron írseles encima a hachazos y mataron a todos los estudiantes. Eso fue lo que le contó este señor. Obviamente ellos, bueno, pues ya salieron muy asustados. Cuando mi amigo me contó esta historia, la verdad es que me cautivó muchísimo, porque dije, bueno, si hay además algo que conecta tan bien eso que ellos vivieron con algo que soñaron y con lo que les contó este señor, tiene que haber algún registro. Y aquí es donde entra la parte de crimen real. Me dispuse entonces a buscar en Google y lo primero que puse fue matanza de estudiantes en Krill, o algo parecido tendría que aparecer en internet. Pero resulta que lo único que aparecía era pues también acerca de Krill y de una matanza de estudiantes, pero o sea era ridículamente sobre otra matanza de estudiantes en Krill en el 2008. Así como si fuese lo más cotidiano del mundo matanzas de estudiantes. Bueno, pues es México y tristemente así está mi país. Pero ese evento, el del 2008, pues no podía ser porque esto le había ocurrido a Cristian en el 99, en 1999, tenía que haber sido mucho antes. Entonces, buscando más, logré dar con un titular que decía La masacre de Arareco. Leyendo ya ese texto, resulta que un 13 de abril de 1987, 4 jóvenes de la capital de Chihuahua viajaban en Semana Santa a este pueblo porque les había llamado mucho la atención conocer el lago Arareco, que realmente es muy muy hermoso, tiene unos paisajes bellísimos, entonces ellos querían conocer el lago. Se decidieron a acampar a orillas de este y se cuenta en la misma nota que se toparon con otros jóvenes de la comunidad. No se dice exactamente si todos eran tarahumaras, pero bueno, eran personas indígenas y ellos también estaban ahí como pasando el rato. Entonces no se dice que hayan jugado cartas o algo así, pero bueno, como que empezaron a platicar y a convivir. Sin embargo, parece ser que efectivamente algo hicieron los turistas que molestó a los tarahumaras, o bueno, eso ya queda un poco en especulación porque nunca se supo bien el motivo, pero los jóvenes comenzaron a agredir a los turistas con palos, con ramas, y finalmente las cosas escalaron a un nivel que terminaron sacando sus hachas y efectivamente las blandieron muy furiosos sobre los estudiantes. Tristemente, de los 4 jóvenes que iban ahí de turistas, solo uno sobrevivió, de apellido Sáenz. Las víctimas mortales fueron César, de 24 años, Jorge, de 23, quienes eran ambos estudiantes de contabilidad,
y un niño que apenas tenía 15 años de nombre Andrés, y este era primo del único sobreviviente del hecho. Ese joven que sobrevivió, el que se apellida Sainz, se hizo pasar por muerto para que lo dejaran en paz, y parece ser que alguien que también pasaba por ahí de turista lo vio, lo llevaron a una clínica rural y milagrosamente le salvaron la vida. Finalmente 3 de los agresores fueron capturados pocos días después en mismo Krill, y en sus declaraciones coincidieron que el principal incitador del ataque había sido un tal Noé Gerardo Payán, quien normalmente era el más agresivo y volátil, a quien más tarde también los medios le llamaron la hiena de Arareco. A este hombre les costó un poco más de trabajo aprenderlo, pues se había fugado a Sinaloa, pero finalmente también lo atraparon. Ya después fueron sentenciados a 40 años de prisión por homicidio agravado, y de hecho después se supo que uno de ellos se quitó la vida 23 años después de este suceso dentro de la prisión. Por lo que entiendo, este trágico suceso conmocionó tanto a la comunidad que poco a poco se le fueron añadiendo estos detalles, como les mencionaba, que todos eran tarahumaras, aunque no está bien registrado, o que estaban jugando cartas, cosa que tampoco se menciona en ningún medio. Todo esto pues queda simplemente en especulaciones o rumores, pero en lo que creo fuertemente es que un hecho de esa magnitud debe de dejar impregnado el lugar de alguna energía muy negativa en los alrededores de aquel lago, de aquella escena, y va generando que las personas sensibles sí vivan este tipo de experiencias paranormales. Así que bueno, si ustedes son personas así de sensibles a presencias o energías y llegaran a viajar a Chihuahua, a Krill, pues más les vale que elijan bien la zona en donde se vayan a quedar. Les recuerdo que me pueden encontrar como Rincón Escarlata en todas las apps de podcast disponibles, y mil gracias de nuevo por este espacio, Jackie, y les mando a todos un fuertísimo abrazo. El mar es vasto, inmenso y misterioso. Tal vez es la parte más misteriosa de nuestro planeta, ya que no es fácil de acceder y la verdad da muchísimo miedo. Tanto así que cada cierto tiempo las costas de Japón despiertan con una imagen desgarradora y aterradora. Barcos que naufragan con restos humanos y de los cuales no se tiene mucha información aparecen en las costas de algunas islas, y no son los únicos, ya que desde hace muchos años atrás hay quienes dicen ver barcos fantasma cruzar los mares y océanos. Hola, soy Jacqueline Isa, y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia de muchos barcos fantasma y las leyendas que se vienen contando durante muchos años. Estas embarcaciones, que son más de 600 y que han llegado a las costas de Japón, llaman mucho la atención, pero no fue hasta 2019 que se dio uno de los hallazgos que más ha sacudido no solo a la población japonesa, sino a todo el mundo. Cerca de la isla de Sado se hallaron en el interior de un barco que flotaba sin rumbo 2 cráneos humanos junto a 5 cuerpos que ya eran prácticamente esqueletos. Los pescadores que los encontraron obviamente sufrieron un shock, y en un principio no se sabía de dónde provenía, hasta que después de hacer las investigaciones respectivas, se llegó a pensar que se trataría de un barco pesquero de Corea del Norte, ya que en los cuerpos se encontró información de que habrían sido parte del ejército de ese país. Esta teoría se respalda con el hecho de que los pescadores norcoreanos suelen entrar en mar abierto, pero no tienen embarcaciones que puedan soportar el clima y el oleaje. Sin embargo, no se tiene registros de embarcaciones norcoreanas que se hayan perdido. Y por otro lado, existe la posibilidad de que estas embarcaciones sean de pescadores clandestinos, también de Corea del Norte, lo que reforzaría el hecho de que no existan registros. La otra opción es que hayan sido espías de este país, personas que estarían escapando del régimen, o peor, que sean sujetos enviados para esparcir alguna enfermedad, pero de esto último no se tiene confirmación.
Los barcos que aparecen en Japón no son los únicos barcos fantasma de la historia, y en este episodio quiero contarles la historia de varios de ellos. Comencemos este recuento con un caso que seguramente han escuchado en algún momento, y es la leyenda del holandés errante. Este nombre es bastante conocido ya que si han visto la película Piratas del Caribe, el barco del temible fantasma Davy Jones tenía ese nombre, y también lo es si tienen en mente la ópera de Richard Wagner de 1843. La leyenda que se conoce sobre esta embarcación es que el capitán hizo un pacto con el diablo y es una de las más conocidas entre los marineros del mundo. Sin embargo, la leyenda tiene origen en el siglo XVIII, cuando el capitán Hendrik van der Decken partió desde Ámsterdam en su barco para buscar fortuna en las Indias Orientales, pero cuando llegó a Cabo de Buena Esperanza, una terrible tormenta golpeó su galón que destrozó velas y cuadernas, lo cual hizo que la tripulación le pidiera, al borde de la desesperación, que se alejaran de la tormenta y buscaran refugio, pero no lo hizo. Es más, el capitán decidió cruzar la tormenta, y según la historia, esto hizo que una maldición de vagar por los mares convertidos en fantasmas cayera sobre él mismo y la embarcación hasta el día del juicio final. Es por esto que la gente comenzó a temer la probabilidad de encontrarse con el holandés errante, ya que esto significaba que estaban condenados a mucha mala suerte, o inclusive la muerte. A pesar de que es solo una leyenda, eso no significa que algunos marineros hayan sido testigos de la aparición de este barco fantasma durante varios siglos. Es más, un testimonio registrado que podría probar la veracidad de la leyenda fue contada por el rey Jorge V del Reino Unido el 11 de julio de 1881. Para aquel entonces aún era príncipe y estaba enrolado como cadete de la Marina Británica en el HMS Inconstant, y en la bitácora escribió que cuando estaban a la altura de la costa australiana, a las 4 de la mañana, el holandés errante cruzó ante la proa de su embarcación. Este emitió una extraña luz fosforescente, y en medio de esta se dibujaban claramente los palos y velas. La noche estaba clara y el mar calmo, por lo que el oficial de guardia también vio el barco fantasma. Una segunda embarcación de este tipo, esta vez que recorre el Océano Pacífico en la zona sur de Chile, es el Caleuche, que además es una de las leyendas más famosas de la mitología chilota. Se cuenta que este es un barco que aparece en las aguas que rodean a una tripulación acompañados de sonidos de fiesta y gente riendo. El Caleuche carga con todos los espíritus de la gente que se ha ahogado en el océano y se cree que una vez a bordo, los espíritus de estas personas fallecidas pueden volver a las vidas que tenían antes de haberse ahogado. A principios de 1920 zarpó por primera vez el Baichimo, un barco de vapor de propiedad de la compañía Hudson Bay que era usado para el intercambio de pieles con los aborígenes inuit en el norte de Canadá, hasta que en 1931 quedó atrapado entre las masas de hielo en Alaska. La tripulación fue rescatada por vía aérea, pero no pudieron remolcar la nave, por lo que los dueños decidieron dejarlo a la deriva, asumiendo que el terrible clima lo hundiría bastante rápido. Sin embargo, este barco de vapor no solo no se hundió, sino que siguió a la deriva por las aguas de Alaska por 38 años. Durante este tiempo, muchas historias se contaron, ya que los esquimales solían verlo pasar por las aguas donde estaban pescando, y se convirtió en una leyenda de la zona. En 1969 se le vio por última vez, y desde entonces desapareció, por lo que se supone que finalmente fue hundido por una tormenta. En 1947, 2 barcos estadounidenses recibieron llamadas de auxilio de un marino identificado como parte de la tripulación de la nave holandesa Orang Medan. Este sujeto afirmaba que necesitaba ayuda, ya que gran parte de la tripulación estaba muerta. Los mensajes no dejaban de llegar y cada vez se hacían más extraños, ya que iban cambiando, hasta que el último que recibieron los barcos fue «Yo muero». Cuando las naves norteamericanas llegaron a la Orang Medan,
Lo encontraron en perfectas condiciones, pero toda la tripulación estaba muerta en posiciones extrañas y con las caras expresando horror. Cuando la investigación iba a comenzar, la embarcación explotó y se hundió, por lo cual no se pudo saber con exactitud qué había pasado, pero sí surgieron algunas teorías como que el barco cargaba nitroglicerina de manera ilegal, que no se aseguró correctamente y que contaminó todo el barco, o que fueron víctimas de una actividad paranormal que los mató del susto. Inclusive se llegó a pensar que seres de otros planetas habrían hecho algo con ellos. Otra de las historias más famosas que involucran a barcos fantasma es la del Octavius. De acuerdo con algunas fuentes, la leyenda data de 1775, cuando se dice que el Herald, un barco ballenero, se topó con el Octavius que flotaba sin rumbo cerca de la costa de Groenlandia. Los tripulantes del Herald abordaron el Octavius y se dieron cuenta de que la tripulación entera estaba congelada debido al frío del Ártico. Abriéndose paso a través de la cubierta tapizada de hielo, los hombres bajaron a los camarotes donde hicieron un macabro descubrimiento. Tumbados en sus literas y cubiertos por capas de mantas, había 28 marineros congelados. El frío los habría mantenido en un perfecto estado de conservación, como si la muerte los hubiera sorprendido mientras dormían. Lo impresionante fue que hallaron al capitán del barco en su escritorio con una nota a medio terminar con fecha de 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva por 13 años, con su tripulación congelada desde entonces. Y para ponernos un poco más en contexto, la historia del Octavius comenzó el 10 de septiembre de 1761, cuando el barco partió desde Londres al mando del capitán Hendrik van Verdeul, exteniente general del capitán Kidd, con destino a China. Tras llegar meses después a su destino, el Octavius volvió a cargar sus bodegas para regresar a Gran Bretaña. Pero por una razón que no se ha podido explicar, la nave nunca llegaría a su destino y se perdería en alta mar en algún momento del año 1762. Si bien el Octavius solo asustó a los tripulantes del Herald cuando lo encontraron, la del Lady Lovibond es otra historia. El capitán de este barco era Simon Peel, y ya que se acababa de casar, se embarcó junto a su esposa en el Lady Lovibond, a pesar de la creencia de aquel entonces que decía que era de mala suerte llevar a una mujer a bordo. Aún así zarparon el 13 de febrero de 1748, pero para mala suerte del capitán, su primer oficial estaba enamorado de la mujer, así que después de varias noches de celebraciones, este último no pudo soportar los celos y la envidia, por lo que decidió estrellar intencionalmente la nave en un banco de arena del que se sabía era la causa de varios naufragios. Obviamente, el barco se hundió, llevándose a todos consigo, y hay quienes dicen que cada 50 años el Lady Lovibond se puede ver navegando por las costas de Kent, en el Reino Unido. Continuando con este recuento de barcos fantasma, llegamos a 1906, cuando el SS Valencia, una nave de vapor, zarpó de la costa de Vancouver, British Columbia. Lo que sucedió con este fue que al entrar en el Cabo Mendocino se enfrentó a una tormenta y se estrelló contra un arrecife. El Valencia se hundía lentamente, por lo que la tripulación comenzó a bajar las balsas salvavidas para 108 pasajeros, pero lamentablemente muchas de estas balsas se hundieron y otras simplemente desaparecieron. El barco se hundió y solo 37 pasajeros fueron rescatados. Sin embargo, 5 meses después, un pescador encontró una de estas balsas con 8 esqueletos a bordo, y desde entonces se comenzaron a escuchar muchas leyendas tenebrosas sobre este barco. Es más, algunos navegantes cuentan que a veces el Valencia se deja ver cerca del arrecife Pachena Point, y eso no es todo. Después de 27 años del hundimiento, se halló una de las balsas flotando tranquilamente en Barkley Sound. Cuando se recuperó, se confirmó que era del SS Valencia, ya que aún tenía la pintura original.
En 1955, un barco velero llamado MV Joyita realizó un viaje de 2 días a las islas Tokelau con 25 pasajeros y una carga ligera. El barco nunca llegó a su destino y tampoco hubo señales de socorro, por lo que se organizó una misión de búsqueda y rescate, pero sin éxito. El barco fue encontrado un mes más tarde sin nadie a bordo. El MV Joyita estaba inundado y parcialmente sumergido. El cuaderno de bitácoras del barco y el equipo de navegación habían desaparecido. Tampoco estaba la embarcación auxiliar, ni los 3 botes salvavidas, ni la comida. La radio se encontraba en perfecto estado de funcionamiento y ajustada a la frecuencia de emergencia, aunque solamente tenía un alcance de 2 kilómetros. Las primeras investigaciones determinaron que la nave comenzó a hundirse y los pasajeros tuvieron que abandonar la embarcación, pero el misterio comenzó cuando los investigadores se dieron cuenta de que el barco estaba en condiciones perfectas de navegar, ya que solamente había una pequeña cantidad de agua en el interior del barco que se debió principalmente a las olas durante las semanas de abandono. Si la tripulación y los pasajeros utilizaron los botes salvavidas, no fueron vistos por el rescate aéreo, aunque los botes salvavidas estaban diseñados para tener una buena visibilidad y que no se hundieran. Es así que el misterio aumentó cuando casi todas las ventanas de la nave se encontraron rotas y el motor principal estaba cubierto con colchones por alguna extraña razón. Uno de los pasajeros, que era médico, había dejado su maletín en la cubierta, además de encontrar trapos ensangrentados. Los relojes del barco se detuvieron a las 10:25 de la noche, a excepción del reloj de pie de la cabina del capitán, que mostraba una hora totalmente diferente. Hasta el momento no se ha sabido nada de la tripulación o de lo que realmente ocurrió en el MV Joyita. Y ya para terminar este episodio, les contaré la historia de un barco fantasma que recorre el río Amazonas cada 20 años. La leyenda cuenta que quienes lo han podido ver dicen que emerge de las aguas sin hacer ruido y se desplaza lentamente. Una poderosa luz sale de la cubierta e ilumina a una gran cantidad de personas, con vestimentas antiguas que parecen estar en una fiesta en la que se escucha música. Después desaparece con todos sus pasajeros, sumergiéndose de nuevo. Esta historia cuenta con varias versiones, desde la que acabo de contarles a relatos un poco más románticos, en los cuales se le relaciona con el bufeo, que es la criatura mágica más famosa del Amazonas y que es una especie de delfín amazónico. Esta versión cuenta que por los lentos ríos navega un barco fantasma, en misteriosos tratos con la sombra, pues siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañamente iluminado por luces rojas, como si en su interior hubiese un incendio, y las mesas que se ven son en realidad enormes tortugas y las hamacas grandes anacondas. Sus tripulantes son bufeos que se han convertido en hombres. Esta leyenda cuenta que los bufeos son mágicos y que por las noches se convierten en hombres que van enamorando a cuanta mujer encuentran. Y una vez, una de ellas relató que estuvo en una fiesta hasta altas horas de la noche muy entretenida con un joven, cuando en la madrugada vio con terror cómo éste se convertía en un bufeo. Un poblador del Alto Ucayali vio a la misteriosa nave, según cuentan en Pucallpa y sus alrededores. Sucedió que el hombre, perteneciente a la tribu de los Shipibos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos, cuando ya había oscurecido. A medio río distinguió un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbran a navegar por esas aguas. Desde el barco lo llamaron para comprarle los plátanos, y como le daban un buen precio, vendió todo su cargamento. El barco era un poco bajo, y el shipibo se limitó a alcanzar los racimos y ni siquiera sospechó de qué clase de nave era. Pero ni bien se alejó, oyó que del interior del barco salió un gran rumor, y luego vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante y se hundía, iluminando desde dentro las aguas, de modo que dejó una estela rojiza unos instantes, hasta que todo se confundió con la oscura profundidad. Si hubiera sido un barco común y corriente, los tripulantes se habrían arrojado al agua, tratando de salvarse del hundimiento. Pero ninguno lo hizo, ya que, aparentemente,
era el barco fantasma. El poblador Shipibo remó fuerte y rápido llegando a la orilla del río y se fue directo a su choza, escondiéndose básicamente. Por los plátanos que había vendido le habían dado billetes y monedas, pero cuando al día siguiente se despertó, vio el producto del encantamiento. Los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas, escamas de pescado. Sin embargo, cuando llegó la noche nuevamente, los billetes y monedas volvieron a aparecer, así que lo único que le quedó al hombre fue gastarse el dinero en bares y negocios que atendieran en la noche. Esta historia no pasaría de ser una leyenda urbana más, a no ser por continuos testimonios de su existencia. Por ejemplo, en mayo de 2008, la prensa peruana recogió el último de ellos, que decía que hacía unos días los pescadores de dos pequeños barcos, de nombres El Veloz y El Solterito, estaban en el río Amazonas, en la zona que va de Orellana hacia Iquitos, y se llevaron un gran susto al ver un barco fantasma. Según contaron, el barco era muy grande y estaba muy iluminado. Inclusive parecía que había una fiesta dentro, y se escuchaba gente de acento extranjero. Pero de repente el barco, aseguran los pescadores, desapareció en medio de la noche. Por lo general, cuando vamos a un centro comercial, no nos ponemos a pensar sobre el terreno que estamos pisando, ya que claro, nuestro objetivo es ir a comprar algo, a comer, al cine o simplemente distraernos por algunas horas. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde han sucedido tantas cosas que cuando uno los visita se siente un poco abrumado y a veces hasta asustado. Hola. Soy Jacqueline Isa y hoy en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la historia, tragedias y leyendas del Parque Delta, que está ubicado en la Ciudad de México. El protagonista de este episodio es el Parque Delta, pero para poder contar la historia completa tenemos que retroceder varios años atrás, hasta 1925. En aquel entonces, el terreno era propiedad de Ernesto Carmona, quien junto a Alejandro Aguilar Reyes fundó la Liga Mexicana de Béisbol, y en este terreno se construyó el Parque Franco Inglés. En este lugar, para quienes son fanáticos de este deporte, jugaron principalmente los Diablos Rojos y los Azules de Veracruz, además que recibieron a equipos de las grandes ligas como los Indios de Cleveland, los Orioles de Baltimore, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles y los Piratas de Pittsburgh. Sin embargo, hay un evento trágico del Parque Franco Inglés que no se cuenta, que no tiene casi ningún registro, y es que el 15 de junio de 1952, durante un partido, una de las graderías colapsó, causando la muerte de 2 personas y que varias decenas resultaran heridas. Después de esto, el Parque Franco Inglés fue comprado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1955. 30 años después de muchos partidos de béisbol, el 19 de septiembre de 1985, sucedió una catástrofe que muchas personas en la Ciudad de México y alrededores aún recuerdan. Ese jueves, a las 7:17 de la mañana, inició un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero. El movimiento telúrico duró 120 segundos. Este sismo afectó a la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, que en ese momento era el Distrito Federal, donde fue el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de ese país, y que además logró superar al que se registró en 1957. Debido a la réplica del día siguiente, más construcciones colapsaron en la capital del país. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció.
En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. En cuanto a otros tipos de pérdidas, se ha calculado que económicamente fueron de unos 8.000 millones de dólares, que unas 250.000 personas se quedaron sin casa y que aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las tareas de rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre y la de remoción de escombros incluso duró hasta 10 años después. Debido a que la cantidad de fallecidos sobrepasó los límites de las morgues oficiales de los hospitales y otros centros de salud, se tuvo que improvisar una morgue en la ciudad para que fueran reconocidos los cadáveres por los familiares, y este lugar fue el estadio de béisbol del Seguro Social. Ahí se utilizó hielo, formol y sal para retrasar la descomposición de los cuerpos y el registro de los mismos. Es más, en el lugar se fabricaron cientos de ataúdes de madera y más de 50 personas se encargaban de los registros de las actas de defunción. Los cuerpos de los fallecidos por el terremoto que no llegaron a ser reconocidos a partir del 22 de septiembre fueron llevados a las fosas comunes de los cementerios de San Lorenzo Tezonco, San Nicolás Tolentino y Dolores. Pasó el tiempo y poco antes de iniciar el 2020 se anunció la venta del lugar, por lo que Grupo Gigante lo adquirió para construir el centro comercial Parque Delta, donde se pueden encontrar un cine, supermercado y varias conocidas tiendas y restaurantes. Debido a las tragedias que sucedieron en el terreno de lo que hoy es el Parque Delta, es que se comenzaron a escuchar historias de corte paranormal, especialmente cuando se terminó de construir el centro comercial. Desde la inauguración del Parque Delta se han conocido los testimonios de trabajadores, clientes y visitantes, pero es el primer grupo el que tiene más historias. Una de ellas cuenta que en el cine del centro comercial, específicamente en las butacas de los costados, se suele ver a una mujer sentada, pero que desaparece de un momento a otro. El aspecto de esta persona es bastante lúgubre y quienes la han llegado a ver más de cerca concuerdan que la energía que transmite es bastante negativa. Otras personas han contado que en los pasillos de la tienda Soriana se escuchan ruidos como si los productos en venta se cayeran, pero cuando los trabajadores van a revisar qué ha sucedido no encuentran nada en el suelo, pero lo que sí sienten es un frío inexplicable, al punto que la piel se les eriza. En algunos casos han escuchado risas que parecieran de alguien que se está burlando de ellos, y también suelen ver la sombra de alguien que corre detrás de las puertas. Sin embargo, la anécdota paranormal más contada es la de la vez que un juguete se encendió solo cuando ninguna persona lo había activado. Por otra parte, hay quienes cuentan que no solo es esa tienda o el cine, sino que en todo el centro comercial se siente la presencia paranormal, ya que hay algunos casos de apariciones, gritos y lamentos, además que en algunas grabaciones se ha llegado a registrar sombras de personas que parecieran no estar ahí. En algunas redes sociales como Twitter, ahora X, algunos usuarios han contado sus experiencias. Uno de ellos fue publicado por uno de los empleados de una tienda de ropa del Parque Delta, y en este contó que regularmente se veían las marcas de pies y manos pequeñas que parecían ser los de un niño en los espejos de los probadores. A pesar de que los empleados limpiaban en la mañana las huellas, al día siguiente volvían a aparecer. Una ex empleada contó que en la tienda en la que trabajaba se escuchaban ruidos fuertes que provenían de la bodega, y cuando una persona con bastante valor al parecer le pidió al ente que en teoría estaba ahí que se manifestara, uno de los juguetes que estaba cerca a él se encendió solo. Más empleados han contado historias de que es el sótano del centro comercial la zona con mayor actividad, ya que es ahí donde se pueden ver sombras corriendo, que claramente dejan paralizados a quienes se las encuentran, y en algunos casos, quienes entran de noche a las bodegas, que también están en los sótanos,
algunos trabajadores se han quedado encerrados y luego escuchan risas espeluznantes que parecieran ser en la mayoría de los casos de mujeres. En la plataforma Reddit se cuentan bastantes historias de primera mano sobre el Parque Delta. En una de ellas, un usuario cuenta que mientras trabajaba en el restaurante de Cheesecake Factory como mesero, tenía el turno que terminaba a la medianoche, por lo que era uno de los últimos en salir. Él cuenta que vio varias veces caminar a lo lejos a grupos de personas o niños, a pesar de que sabía que estaba prácticamente solo en el centro comercial. Un testimonio adicional es el que cuenta un trabajador de la tienda Liverpool, que en 2005 solía terminar sus turnos bastante tarde y por lo general salía del estacionamiento, donde varias veces contó que llegó a sentir que había alguien más con él, o que llegó a escuchar ruidos extraños, y como otros testigos, vio figuras como de personas a lo lejos caminando en el estacionamiento. De acuerdo con otros testimonios publicados en X, un ex empleado con el usuario @EdwardXEnrique de una de las tiendas de muebles contó que durante varios días algunos objetos de la bodega se caían y rompían, especialmente los objetos frágiles y de vidrio. Este testigo asumía que estos objetos se caían debido a que estaban ubicados debajo de las salas de cine, y la vibración hacía que los objetos se movieran y cayeran. Sin embargo, otros trabajadores, incluyendo los vigilantes, le decían que era el espíritu de una niña la culpable de todo esto. El testigo no creía mucho en esta leyenda, a pesar de que sabía la historia trágica del terreno donde estaba trabajando, y era bastante incrédulo, hasta que después de dar la orden de que los objetos más frágiles se guardaran con más cuidado y lejos del borde de los estantes, uno de estos objetos, específicamente una copa de cristal, salió prácticamente volando del estante, lo cual hizo que el vigilante y otro trabajador salieran asustados, por lo que este testigo, que era el gerente de la tienda, quien cuenta la historia, tuvo que recoger la copa rota del piso. Cuando estaba barriendo, verificando que nada quedara, comenzó a sentir un frío extremo inexplicable, pero continuó y luego se fue a su oficina. Debido a que se le hizo tarde, se quedó solo en toda la tienda después del cierre, y fue ahí cuando le sucedió algo que realmente lo asustó. El gerente estaba dándole la espalda a la puerta y todo estaba apagado, por lo que la única luz era la de su computadora. En eso, sintió como alguien se había parado en el marco de la puerta. Algo que era normal, pero que en la circunstancia en la que estaba era raro. Cuando decidió irse de la tienda, apagó su computadora y fue cuando sintió que esa presencia se había posicionado detrás de él y dos manos fuertes lo obligaron a quedarse sentado en su silla. Es más, lo sentaron de golpe cuando quiso pararse. Con el miedo que le recorría el cuerpo, el testigo empujó con todas sus fuerzas la silla, se levantó y salió corriendo. Durante el par de minutos que demoró en llegar a la salida del Parque Delta, dijo que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Una anécdota que también se encuentra en esta plataforma es la del usuario @funkyfix, quien dice que cuando llegas a ver a los fantasmas del Parque Delta, muchos de ellos te quedan mirando fijamente, como si no te tuvieran miedo y no quisieran desaparecer. Otra historia también de Twitter es la de un joven que había estado visitando a su sobrina en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que está relativamente cerca, y una noche fue al Parque Delta a hacer unas compras. Como ya eran las 9, decidió comer algo en un restaurante de comida rápida y luego entró a uno de los baños que casualmente encontró vacío. Él estaba escuchando música en sus audífonos, por lo que rápidamente se dio cuenta que su app de música cambiaba las canciones de la nada, pero todas duraban solo 6 segundos y luego pasaban a una distinta. Entonces decidió reiniciar su teléfono porque pensó que era algo del equipo, y fue ahí cuando escuchó que alguien entraba al baño, pero no le dio la importancia necesaria. Cuando el celular prendió, el joven se dio cuenta de que quien había entrado estaba haciendo un desastre en el baño, porque se abrían y se cerraban las puertas de los cubículos, las llaves del agua también, y en general se escuchaba mucha bulla en el baño, en el que en teoría solo habían 2 personas.
Es en ese momento que se agacha para ver quién estaba haciendo tanto ruido y se dio cuenta de que no había nadie más que él en el baño. Mientras se lavaba las manos antes de salir, sintió algo extraño rozar su espalda, y cuando se dirigió a la puerta, sintió que algo lo tocó, por lo que salió corriendo del lugar, y desde ese momento nunca más pisó el Parque Delta. En YouTube también se pueden encontrar algunos testimonios. Por ejemplo, yo encontré un video que cuenta una experiencia de hace poco más de 6 meses, en la que una joven cuenta que estaba yendo al cine con un amigo y cuando estaban por entrar a la sala, vio a una señora con 2 niños, un hombre y una mujer, sentados en la fila atrás de ella. Una vez que se sentó y volteó hacia atrás, se dio cuenta que la mujer y los niños habían desaparecido. Ella se quedó bastante sorprendida, ya que nunca llegó a ver cómo es que la mujer y los niños salieron de la sala, por lo que creyó que fue testigo de una de las tantas apariciones que se pueden ver en el Parque Delta. De la veracidad de los testimonios y leyendas se puede llegar a dudar, especialmente si uno es escéptico y no cree en este tipo de historias, pero lo que no se puede negar es que el terreno donde se construyó tiene una gran carga histórica, y es por eso que para los locales el centro comercial Parque Delta es uno de los lugares más embrujados de la Ciudad de México. Actualmente el Parque Delta tiene 3 niveles que están comunicados con escaleras eléctricas, elevadores y rampas para asegurar el acceso de todos los visitantes. Es más, según la página web oficial, este centro comercial recibe casi 2 millones de personas mensualmente y en este puedes encontrar diferentes tiendas, cine y muchos restaurantes. Por si están en la Ciudad de México o si tienen planeado visitarla y quieren comprobar de primera mano la veracidad de las leyendas que hemos conocido hoy, pueden visitar el centro comercial que está a unos 15 minutos en auto desde el Zócalo, en la avenida Cuauhtémoc, con el viaducto Miguel Alemán en la colonia Narvarte. Un dato curioso de la ubicación del Parque Delta es que está separado por una avenida del Panteón Francés de la Piedad y a pocos metros del Centro Médico Siglo XXI, un hospital bastante grande y un cementerio, ambos lugares que se sobreentiende tienen mucha energía y es donde suelen suceder muchas de las leyendas paranormales de una ciudad. Algo que sí es un poco triste es que con el paso del tiempo se ha ido olvidando la historia anterior a la construcción del centro comercial. Solo un par de restaurantes mantienen una especie de legado, como en el restaurante Tox, donde en una de las paredes se exhiben algunas camisetas de los uniformes de béisbol de los Diablos Rojos de México, o en el Sanborns, donde se encuentran algunas fotografías del Parque Deportivo del Seguro Social y algunas panorámicas tomadas desde la tribuna del Parque Delta.